Entonces, una función, uno lo podría pensar como una fórmula. Entonces, uno tiene una función, tiene un conjunto y tiene otro conjunto, ¿sí? A ese conjunto lo llamamos dominio y a este conjunto lo llamamos conjunto de llegada, ¿ok? Ya, tenemos esa situación. Entonces, nosotros tenemos los X que pertenecen a A, se llaman preimágenes, y los elementos que, los f de X que pertenecen a B se llaman imágenes, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a tener, por ejemplo, una función, podría ser f de X igual a menos 3X más 5. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que yo tomo un valor, por ejemplo, el 1, lo evalúo en 1. ¿Por qué no ves la pantalla? Deberías verla. Deberías ver la pantalla. Ah, ya, ya, ok. Ya, ahora sí. Ya, entonces nosotros teníamos, vuelvo a repetir, entonces teníamos una función, ¿sí? Que va de un conjunto A a un conjunto B, dominio, el conjunto A, el conjunto B, un conjunto de llegada, se llama conjunto de llegada. Los X que pertenecen a A se llaman preimágenes y los f de X, o sea, las imágenes, ¿sí? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo tengo una función es más que nada una fórmula, ¿sí? Entonces, en donde yo tengo que reemplazar la X por el valor que estoy ingresando. Por lo tanto, aquí, si yo quiero evaluar f en 1, entonces sería 3 por un 1 más 5. Y eso me da un 2, ¿sí? Por lo tanto, la imagen del 1 es el 2. Y la preimagen del 2 es el 1, ¿sí? Entonces uno puede hablar de esa forma, ¿ya? Entonces, en un principio nosotros tenemos las funciones son fórmulas matemáticas en donde se involucran sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, potencias, raíces, etcétera, ¿sí? Toda expresión matemática uno la podría expresar como una función, ¿ya? Entonces, lo que es importante tener en cuenta acá es el dominio de una función, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si nosotros nos damos cuenta de la función que está acá, entonces f de x, a ver, perdón. Si uno piensa, por ejemplo, en la función, voy a escribir esto. Esa función, ¿sí? Que a cada valor, que a cada valor que ingresa le da estos términos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, uno podría preguntarse cuánto vale, no sé, f de 0. Bueno, f de 0, reemplazo donde está el x un 0, ¿no es cierto? Y sacando la cuenta, esto me quedaría así, ¿ya? La imagen del 0 es el 0, ¿sí? ¿Ya? Uno podría calcular el 1, entonces tendríamos 1 dividido en 1 menos 3, entonces esto sería 1, y aquí me quedo menos 2, entonces esto sería menos un medio. La imagen del 1 es el menos un medio, ¿sí? O la preimagen del menos un medio es el 1, ¿sí? Ya, pero hay veces que, por ejemplo, no es posible evaluar en el 3. ¿Qué es lo que sucede si yo reemplazo en el 3? Me quedaría así. Me quedaría 3 partido en 0, que eso no existe o no está definido. Entonces, lo primero que tenemos que hablar es del dominio, ¿sí? El dominio, entonces, el dominio de una función son todos los x que están en R, tal que f de x, la fórmula representa un número real,
¿sí? Entonces, en este caso, cuando yo evalúo en el 3, eso no representa un número real. Por lo tanto, lo tengo que omitir. Entonces, en este caso, el dominio de esta función son todos los reales sin el 3. ¿Ya? Entonces, la primera cosa importante a destacar es el dominio. ¿Sí? El dominio de una función. Ya. Y por el otro lado está el recorrido. El recorrido de una función es, son todos los i que están en B, tal que existe un x que está en A, tal que f de x es igual a y. ¿Ya? Bueno, recuerda de que la función iba desde A hasta B. ¿Sí? Ya, entonces son todos los elementos que están en ese conjunto, tal que existe un elemento que está en el conjunto A, tal que f de x me da y. ¿Sí? Ese es el recorrido. ¿Ya? Y ojo que el recorrido de una función siempre está contenido o es igual al conjunto de llegada. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si tú tomas la misma función que estábamos tomando, f de x igual a x partido en x menos 3, ¿sí? Nosotros ya determinamos que el dominio de la función son todos los reales sin el 3. Entonces, esta función se puede evaluar en cualquier elemento salvo el 3, ¿sí? ¿Ya? ¿Cómo calculo el recorrido? El recorrido se calcula de una forma muy simple. Uno dice, sea y igual a f de x. Por lo tanto, nos quedaría y igual a x partido en x menos 3. ¿Sí? Ya, entonces, el objetivo para calcular el recorrido, para ver los valores de y que me sirven, es despejar el x acá en esta expresión. Entonces tú despejas el x. Bueno, para eso tengo que multiplicar cruzado, entonces me quedaría ix menos 3i igual a x. Ya, agrupo todo lo que tenga que ver con la x, entonces, por ejemplo, me conviene escribirlo así. ¿Ya? El x pasó al otro lado y el menos 3x pasó positivo. Puedo factorizar por x, ¿sí? Y ahora puedo despejarlo, por lo tanto me quedaría 3i partido en i menos 1. Ya, entonces te das cuenta de que aquí el i no puede ser 1, ¿sí? Porque si fuera 1, eso no existe, ¿ya? Ya. Entonces, uno podría decir que el recorrido de la función son los reales sin el 1. ¿Ya? Y bueno, si en el dominio yo quité un elemento, en el recorrido posiblemente también hay un problema y tengo que quitar un elemento, ¿sí? ¿Ya? Entonces, eso es lo primero que uno tiene que pensar. Las funciones, entonces, tú puedes tomar el dominio, que es un conjunto bien importante, y el recorrido, que también lo es, ¿sí? Ya, entonces con las funciones nosotros podemos sumarlas. Por ejemplo, si tenemos una función f, una función g, que están definidas desde un conjunto a un conjunto b, entonces nosotros podemos sumarlas, podemos restarlas, podemos multiplicarlas, podemos dividirlas, ¿sí? ¿Ya? Entonces, ¿cómo se aplica eso? Simplemente de esta forma. Si yo quiero sumar dos funciones y evaluarlas en un x, entonces esto es simplemente f de x más g de x, ¿sí? Si quiero restarlas, la misma historia, se restan. Si se quieren multiplicar, entonces se multiplican, ¿ya? Sí, esto es muy evidente. Y cuando se dividen, bueno, queda f de x dividido en g de x. Y aquí hay que tener ojo que g de x tiene que ser distinto a 0, ¿sí? Entonces, para todos los valores que se hace 0, hay que quitarlos, ¿sí?
Entonces, fíjate que tú podrías tomar, por ejemplo, f de x igual a la raíz de x menos 1 y g de x igual a, qué sé yo, a 1 partido en x. Por lo tanto, f más g de x sería simplemente la función f más la función g. Por lo tanto, esa sería la función suma. ¿Sí? La función diferencia sería con un menos. ¿Sí? La función producto sería, bueno, este de acá multiplicado por ese de allá. Entonces nos quedaría raíz de x menos 1 dividido en x. ¿Sí? ¿Ya? Y si quieres dividirlas, entonces tendrías raíz de x menos 1 dividido en 1 partido en x. Sacando la cuenta nos quedaría x multiplicado por la raíz de x menos 1. ¿Sí? Ya, entonces en cada uno de estos casos hay que por lo menos determinar cuál es el dominio. Ya, por lo tanto, aquí, fíjate que hay una raíz. Entonces, en las raíces hay que tener cuidado de que en el argumento no me dé algo negativo. Por lo tanto, ahí les debería pedir de que x menos 1 sea mayor o igual que 0. ¿Sí? Y eso implica que x tiene que ser más grande que 1. ¿Sí? Pero por esta otra parte, el x no puede ser 0. ¿Ya? X distinto de 0. Si te das cuenta, aquí no está el 0. Bueno, entonces el dominio de esta función, de la función suma, sería igual al intervalo que va desde el 1 hasta el infinito. ¿Sí? Y así sucesivamente. ¿Ya? Para calcular esto en el cociente, también el dominio va a ser el mismo porque, bueno, se tiene que quitar el 0. ¿Ya? Pero el 0 no está aquí. Entonces estamos bien. El dominio del producto también es el mismo. Y el dominio del cociente sería ese de ahí. Bueno, en todo el dominio es el mismo. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, ojo con esto. El dominio es... la fórmula tiene que darme un número real para todos los valores de x. Yo tengo que encontrar. ¿Sí? Ya, entonces nosotros podemos sumar, podemos restar, podemos dividir, etc. Otra operación importante acá es la composición. ¿Sí? La composición de funciones. Entonces, si yo tengo una función f que va desde un conjunto A a un conjunto B, y después quiero tomar otra función, una función g, que vaya del conjunto B hasta el conjunto C, entonces tú qué haces, tomas un x aquí, va a parar al f de x, y a ese f de x le aplicas g, por lo tanto obtienes g evaluado en f de x. Entonces aquí tendría un x, ese va a parar a f de x, y ese va a parar a g evaluado en f de x. ¿Ya? Ese es un número real, por lo tanto se puede evaluar en una función. ¿Ya? Entonces eso es la composición de funciones. Entonces en este caso lo que nosotros hicimos fue hacer esto. ¿Sí? Por definición, entonces la función que está ahí se aplica primero y después se aplica la otra. ¿Sí? De derecha a izquierda se van aplicando las funciones. Y la definición es esa. ¿Sí? Entonces, si tú tienes f de x igual a raíz de x menos 1 y g de x igual a 1 partido en x, ¿quién será f compuesto con g aplicado a x? ¿Sí? Y por el otro lado, al revés, ¿quién será g compuesto con f aplicado a x? ¿Sí? Entonces, por definición, cada una de ellas, esta de aquí sería f evaluado en g de x. ¿Sí? ¿Quién es g de x? G de x es esto de acá.
Por lo tanto, me quedaría f evaluado en 1 partido en x, ¿sí? Y f, ¿qué es lo que hace? Fíjate, lo que hace f es simplemente tomar el valor que ingresa, restarle 1 y aplicarle la raíz. Por lo tanto, esto sería igual a la raíz de 1 partido en x menos 1. ¿Sí? Y esa sería la composición de funciones. En un sentido. En el otro, sería g evaluado en f de x. ¿Ya? F de x es raíz de x menos 1. Ya, la función g, ¿qué es lo que hace? Que coloca un 1 y lo divide por el valor que está ingresando. Por lo tanto, esto quedaría 1 partido en la raíz de x menos 1. ¿Ya? Entonces, esa es la manera de proceder cuando nosotros tenemos funciones, composición de funciones. ¿Ya? Aplico una función y después aplico la otra. Me gustaría hacer énfasis en este tipo de ejercicios cuando tengo una función así y esta función que es una función por partes. Ya, entonces tenemos una función que es esta y tenemos otra función que sería 2x cuando el x es más grande que el 1 y x más 5 cuando el x es menor o igual que el 1. ¿Ya? Entonces, esta es una función por partes. Función por partes. ¿Ya? Lo que tú tienes que investigar es cómo son las gráficas de las funciones típicas. ¿Ya? Entonces, yo podría hacer el gráfico de la función f sin problemas porque eso es una parábola. Entonces, ¿ya? Entonces tú tienes que investigar cómo hacer, cómo graficar, porque yo no voy a hacer énfasis en eso. Eso está en los textos, en los videos. ¿Ya? Entonces, la función f es esta. Pero la función g está definida por tramos. ¿Qué significa eso? De que en el 1 cambia. ¿Ya? En el 1, del 1 hacia la derecha se comporta como una recta. ¿Sí? Entonces esa es la recta, 2x. ¿Sí? Y cuando el x es menor que, o sea, cuando el x está al lado izquierdo del 1, entonces se comporta como otra recta que pasa por el 5. Entonces podríamos considerar algo así. Algo así. Ya, pues entonces yo tengo que borrar acá. ¿Dónde tengo que borrar? En esta de acá tengo que borrar todo esto. ¿Por qué? Porque la función 2x se comporta desde aquí, ojo que sin tomar, se comporta desde aquí hacia allá. ¿Sí? Por ende, en el otro lado tengo que borrar esta parte porque ahora la función se comporta así hacia la izquierda del 1. Y ahí lo toma, entonces ahí lo puedo colocar en negrita. ¿Sí? Entonces, esta parte corresponde a 2x como escribí arriba, ¿sí? Y esta parte de acá corresponde a x más 5, ¿sí? Ya, que son rectas. Ya, tienes que revisar la materia, ojo, revisar, en la materia están todos los dibujos de las funciones, en los videos que yo publiqué, ¿sí? Entonces hay que mirar los videos antes de llegar a esta clase, ¿ya? Ya, entonces, nos preguntan cuál sería la composición de estas funciones, ¿ya? Entonces, fíjate, vamos a hacer la primera, f compuesto con g aplicado a x. Ya, entonces esto sería f aplicado a g de x. ¿Sí? Ya, g de x se comporta de dos formas distintas dependiendo de dónde esté el x. ¿Sí? Entonces, vamos a ver el primer caso cuando el x es mayor que el 1. Entonces, f g de x se comporta como 2x cuando el x es más grande que el 1. ¿Sí? ¿Ya?
¿Ok? Ya. Entonces, bueno, la función x se define en todo R. Cuando no se indica nada, acá es simplemente de que esta función está definida en todo R, entonces el dominio es todo R. Por lo tanto, es llegar y evaluar. Entonces, eso sería f evaluado en la función que está por acá, entonces me quedaría 2x al cuadrado. Recuerda, de lo que está aquí entrando, ¿sí? Se eleva al cuadrado y se le suma un 1. ¿Sí? Por lo tanto, esa composición para los x más grandes que 1 sería 4x cuadrado más 1. Ya, pero ¿qué sucede para lo otro? Entonces, f compuesto con g aplicado a x es igual a f aplicado a g de x, y esto es igual a x más 5 cuando el x es menor o igual que el 1. Así se comporta la función g, ¿sí? Cuando el x es menor que 1, menor o igual, ¿ya? Por lo tanto, ahora puedo evaluar, entonces esto sería x más 5 al cuadrado más 1, ¿sí? Y ahí si tú quieres desarrollar, desarrolla. ¿Ya? Listo. Ya, ¿cómo será al revés? Ahora, g compuesto con f aplicado a x. Ya, entonces esto sería g evaluado en f de x. F de x es igual a x cuadrado más 1. La pregunta es, este numerito, recuerda de que el x representa un número, entonces al cuadrado más 1 representa otro número. Este numerito, ese numerito, ¿va a parar allá, a esa definición, o va a parar acá? ¿Sí? ¿Va a parar a la definición de x más 1, o x mayor que 1, o x menor o igual que 1? ¿Sí? Entonces uno se hace la siguiente pregunta. X cuadrado más 1, lo que está ingresando, ¿cuándo es más grande que 1? ¿Sí? Entonces eso implica, resolviendo la inecuación, que me quedaría x cuadrado más grande que 0. ¿Sí? Y eso es válido siempre y cuando el x pertenezca a los reales sin el 0, porque el 0 no se cumple, 0 mayor que 0 es falso. Ya. Por lo tanto, ese valor, este valor, va a parar a este intervalo, a los valores más grandes que el 1, cuando el x es distinto al 0. Por lo tanto, g evaluado en x cuadrado más 1 es igual a 2 factor de x cuadrado más 1, si y solo si el x cuadrado es distinto el x es distinto al 0. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede con el 0? ¿Qué sucede con el 0? Sí, porque es lo único que falta de evaluar. Entonces, g evaluado en el 0, ¿sí? Sería igual a 5, ¿o no? Porque hay que definirlo acá, ¿sí? El 0 está en este rango, por lo tanto se evalúa aquí. Por lo tanto sería 0 más 5, que es 5. ¿Ya? Y eso sería todo con respecto a la composición de funciones, ¿ya?
Una función es inyectiva si las imágenes coinciden, implica que las preimágenes coincidan. ¿Sí? La negación de eso sería U distinto a B, implica F de U distinto a F de B. ¿Ya? Entonces, preimágenes distintas implican imágenes distintas. Un gráfico de aquello sería algo así. Entonces, por ejemplo, algo que va así, una gráfica de una función de ese estilo, por ejemplo, algo así, no, algo así, ¿ya? Es inyectiva porque si yo tomo dos imágenes, dos preimágenes iguales, distintas, por ejemplo, esa y esa, tienen imágenes distintas, ¿sí? Pero fíjate qué es lo que sucede cuando yo tengo este tipo de gráfico, algo así. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando yo tengo este valor U y, por ejemplo, este valor B? Coinciden, po. Las preimágenes coinciden, por lo tanto la función no es inyectiva, ¿sí? Entonces, para chequear fácilmente si una función es inyectiva, si uno conoce el gráfico, es trazar una recta horizontal. Entonces, si yo trazo una recta horizontal y se intersecta en más de uno, no es inyectiva, ¿sí? No es inyectiva, porque intersecta en tres partes, ¿sí? ¿Ya? Pero esta función de acá, sin importar la recta horizontal que yo trace, intersecta en uno, por lo tanto es inyectiva, ¿sí? ¿Ya? Eso es lo que vamos a nombrar de inyectividad, ¿sí? Y F es EPI si el recorrido de la función corresponde al conjunto de llegada que me están colocando. ¿Sí? Si el conjunto de llegada es igual al recorrido, entonces la función es epiyectiva. ¿Sí? Ya. Si se cumplen estas dos cosas, F inyectiva y epiyectiva, entonces F es biyectiva. ¿Sí? Y es una equivalencia, ¿sí? Que sea biyectiva es que cumple las dos condiciones anteriores, ¿sí? Ya, y si la función es biyectiva, existe la función inversa. ¿Ya? Entonces, en esta última parte de la clase, o de lo que vamos a ejercitar, es que si se cumplen estas dos condiciones, entonces la función es biyectiva, y si es biyectiva, existe la función inversa. ¿Sí? Entonces vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer el ejercicio 2, que dice que F está definida desde los reales sin el 1/6 a R. ¿Ya? Ahí nos están diciendo de que el dominio, nos están diciendo la función definida para todo X en los reales sin el 1/6. Entonces nos están diciendo de que el dominio es R sin el 1/6. ¿Sí? Y la fórmula es X menos 1 dividido en 6X menos 1. Me preguntan, ¿acaso si es biyectiva?
f es biyectiva, entonces tiene que cumplir las dos condiciones. Ya, entonces veamos primero acaso si f es inyectiva. Para que sea inyectiva, la función debe cumplir con lo que mencioné allá atrás, que dice, uno lo va a demostrar de la siguiente forma. Sean u y b elementos que están en el dominio de f, tal que sus imágenes coinciden. ¿Qué significa eso? De que f de u es igual a f de b. ¿Ya? Entonces, después de una cierta cantidad de pasos, nosotros tenemos que llegar a que u es igual a b. ¿Sí? Si llegamos a esto, estamos bien. Si llegamos a eso y otras condiciones más, hay que checar las otras condiciones. ¿Sí? Ya, entonces, ¿qué es f de u? F de u es simplemente evaluar en u, entonces nos quedaría u menos 1 dividido en 6u menos 1. Que es f de b, es evaluar en b, entonces b menos 1 dividido en 6b menos 1. ¿Sí? Ya, entonces lo que tenemos que hacer ahora es multiplicar cruzado y ver acaso si nos resulta de que u es igual a b. Entonces yo multiplico cruzado, entonces sería 6ub menos u menos 6b más 1. Y por el otro lado me quedaría 6ub menos 6u menos b más 1. ¿Sí? Se cancela el 1 con el 1. Se cancela el 6v con el 6v. Y nada más. ¿Ya? Por un lado puedo juntar todo lo que tenga que ver con el u y por el otro lado puedo juntar todo lo que tenga que ver con el b. Entonces, si yo paso hacia un lado me quedaría 5u y si paso al otro me quedarían 5b. Si multiplico por un quinto, esto sería u igual a b. Por lo tanto, f es inyectivo. Entonces, nosotros dijimos f de u igual a f de b y eso implica que u es igual a b. Y esa es la definición, ¿sí?, de inyectividad. ¿Sí? Ahora, para ver acaso si es EPI, f es EPI, entonces el conjunto B, o sea, R, es igual, pregunta, al recorrido de F. ¿Ya? Entonces para eso hay que calcular el recorrido. ¿Sí? Ya. Entonces el recorrido, ¿cómo se calcula? Sea I igual a f de x, eso implica entonces de que y es igual a x menos 1 dividido en 6x menos 1. ¿Sí? Entonces, para calcular el recorrido hay que despejar la letra x. Ya, entonces esto implica que 6x y menos y es igual a x menos 1. Junto todas las x en un lado, entonces me quedaría que eso implica que 6x y menos x es igual a y menos 1. Eso de ahí implica que puedo factorizar por x, por lo tanto sería x factor de 6y menos 1 dividido, perdón, igual a y menos 1. Y eso implica de que x queda escrito como y menos 1 dividido en 6y menos 1.
si el i es igual a 1/6, en el denominador se hace 0. Por lo tanto, i tiene que ser distinto a 1/6. Por lo tanto, el recorrido de la función f es igual a los reales menos el 1/6. ¿Sí? Coincidencia. ¿Sí? Nada más que eso. Ya, por lo tanto, la función no es EPI. ¿Sí? Porque esto no se cumple. ¿Sí? Pero de todas formas, esto se puede resolver y uno podría a la fuerza hacer que la función sea biyectiva. Entonces, si uno define la función f desde los reales sin el 1/6 hasta los reales sin el 1/6, ¿sí? Entonces f sería inyectiva porque ya lo demostramos y f sería epi porque el conjunto de llegada que yo tengo escrito coincide con el recorrido, ¿sí? Ya, entonces eso implicaría de que f es biyectiva. Y si f es biyectiva, entonces existe f inverso, ¿ya? Y f inverso va del recorrido de f al dominio de f. Ya, en este caso el dominio con el recorrido son lo mismo, ¿ya? Pero ojo con eso, va del recorrido al dominio. Por lo tanto, en este caso uno podría definir f inverso desde los reales sin el 1/6 a los reales sin el 1/6. ¿Ya? ¿Y cómo se define? F inverso se define como, en alguna parte nosotros calculamos el recorrido, ¿sí? Y despejamos el x, que está por aquí, ¿sí? Qué simpática esta función, porque justamente la función f va a ser prácticamente lo mismo que la función f inversa, porque aquí lo que uno tiene que hacer es cambiar la x por la y, perdón, la y por la x, por lo tanto nos quedaría así, ¿no es cierto? Si yo cambio la y por la x acá, en esta parte, nos quedaría x menos 1 dividido en 6x menos 1, que justamente coincide con la definición de la función. ¿Sí? Ya, entonces, si la función no es biyectiva, se puede arreglar. ¿Ya? Cuéntame si tienes alguna consulta de lo que he dicho, por favor. Ya. Esto lo has visto, ¿no es cierto? ¿Esto lo has visto alguna vez? Ya, eso es importante porque acá hay que venir con algo de materia vista anteriormente, ¿sí? Ya. Entonces, vamos a hacer otro ejercicio más para que se nos complete el tiempo. Ya, espérame un segundo.
No, mira, yo estoy sacando guías de donde encuentro, pero la referencia más grande que tú tienes es este libro, el libro de complemento, perdón, de cálculo, del MAT 021, ¿sí? Esa es la gran referencia que puedo dar y aquí está toda la materia. Y también está en el aula, lo publiqué, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos a la sección funciones, fíjate que está todo lo que uno espera aprender acá, po, ¿sí? Ya, quizás nos podríamos hacer énfasis en este tema, que son las funciones como modelos, ¿sí? Entonces, nosotros podemos, problemas de la vida cotidiana lo podemos representar mediante una función, ¿ya? Entonces, por ejemplo, partamos con el primero. Ya, entonces, ahí en el primer ejercicio nos dicen encuentre la capacidad de una canaleta para agua de lluvia construida en una plancha de latón de 6 metros de largo y 80 de ancho. Ya, el problema es cómo hacemos la canaleta, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos las dimensiones que nos están dando ahí, 80 centímetros por acá, tenemos 80 centímetros por aquí, y por el otro lado tenemos 6 metros que serían 600 centímetros, ¿sí? Ya, entonces tenemos esa situación, ya. Entonces la cuestión es cómo hacemos la canaleta, ¿sí? Yo creo que tenemos que doblar, mira, doblamos aquí y doblamos aquí, ¿no es cierto? Esa sería esa sería la canaleta, ¿sí? ¿Ya? Entonces, eh, si nosotros tendríamos que doblar los 80 centímetros en dos, ¿sí? Y estos dos tienen que ser iguales, por lo tanto este tiene que medir X y este tiene que medir X, ¿sí? En consecuencia, si este mide X y este mide X, ¿cuánto debería medir eso? 60 menos 2X, ¿sí? ¿Ya? ¿Sí? Porque si yo sumo el X más el 60 menos 2X más el X, queda 60. Perdón, es 80. Perdón, es 80. No sé por qué había mirado 70. 80 menos 2X. Ya, entonces, nos están pidiendo la capacidad, ¿sí? Entonces, eso debería representar un volumen, ¿sí? Ya, entonces, ¿cuál será el volumen de aquella canaleta? ¿Sí? Entonces, lo que nosotros lo que hicimos fue considerar esto de aquí y acá doblado y acá también. ¿Sí? Ahí está la canaleta. Entonces nosotros tenemos que saber la capacidad, por lo tanto estamos buscando un volumen. Entonces el volumen sería, ¿sí? Aquí esa parte vale 80 menos 2x, ¿sí? ¿Cierto? Que sería podríamos considerarlo como el ancho, ¿sí? El largo es 600,
¿sí? Y el alto es X, ¿sí? Por lo tanto, la multiplicación de esas tres dimensiones me da la capacidad. Por lo tanto, sería 80 menos 2x multiplicado por x y multiplicado por 600. ¿Sí? Ya, y si tú reescribes esto, entonces tendrías 600 por 80x menos, menos 600 por 2 por x al cuadrado. ¿Sí? Ya, entonces esto representa una función cuadrática, ¿sí? Ya, a ver, sacamos la cuenta de esto, sería 6 por 8, 48 y 1, 2, 3, 3 ceros. Y por acá tengo, bueno, el x, y acá tengo 1200 por x cuadrado. Esta función es una función cuadrática, ¿sí? Entonces el volumen en este caso es una función cuadrática. Y de lo que uno debería saber es que lo que acompaña al x cuadrado representa la concavidad, si es hacia arriba o es hacia abajo. Entonces en este caso es cóncava hacia abajo, por lo tanto la parábola tiene un punto máximo, ¿sí? Y eso es lo que nos están preguntando, ¿sí? Perdón, esta es la capacidad. Y así, y si a ti te preguntan cuál es la capacidad máxima se va a encontrar justamente ahí, en donde está el vértice. ¿Sí? Esta es la función capacidad, la función b de x, ¿sí? Ya, entonces, ¿cómo se calcula un vértice? ¿Ya? Entonces, uno cuando tiene más herramientas puede usar lo que vamos a ver al final del curso, que es el concepto de derivada, ¿sí? Pero ahora no tenemos esa, entonces podemos verlo con el vértice. Ya, entonces, si yo tengo una parábola, el vértice viene dado por las coordenadas, a ver, si la función, a ver, si f está dado de la forma ax cuadrado más bx más c, las coordenadas del vértice son menos b partido en a, en 2a, perdón, y acá menos discriminante partido en 4a. ¿Sí? Donde el discriminante es igual a b cuadrado menos 4 por a por c. Por lo tanto, aquí yo identifico el b como ese número y identifico como el a el menos 1200. Por lo tanto, podríamos encontrar una y así encontrar la otra, o podríamos encontrar la segunda coordenada, ahí es cuestión personal. Entonces esto sería menos el b que vale 48.000 dividido en 1200. ¿Sí? Perdón, dos veces eso, 2400. Ya. Y bueno, ahí sacando la cuenta, se cancela S con S, S con S, S con S. El 24 cae dos veces, entonces serían 20. ¿Sí? Sería 20. ¿Sí? Este lo podríamos dejar stand-by. Por lo tanto, la primera coordenada es 20. Ahí va un menos. Ojo. La primera coordenada es 20. Si uno sabe la primera coordenada, evaluando podría encontrar la segunda. Por lo tanto, o
o la podría encontrar con esta fórmula, ahí es cuestión personal. Ya. B evaluado en 20 es igual a, bueno, 48.000 multiplicado por 20 menos 1.200 por 20 al cuadrado. Y eso de ahí, a ver, ¿cuánto nos da? Entonces tenemos 48.000 por 20 menos 1.200 por 400. Da ese numerito. Ya, por lo tanto, la capacidad máxima sería ese valor. 480.000 centímetros cúbicos. Ya, te hago la consulta a ti. ¿Quieres ver algún tema que tenga que ver con funciones, eso sí? Porque tenemos que tratar ese tema hoy. ¿En donde creas tú que está más al debe para hacer algún ejercicio de ese tema en particular? Ya más de este estilo. Ya. Ya. Entonces, a ver, por ejemplo, ya, el segundo. Dice, se ha fabricado un envase de una lata, un cilindro con tapas, con capacidad de 1 litro. Determine en función del radio basal la cantidad de material utilizado en su fabricación. Ya. Ya, entonces tengo, tengo un cilindro. Ya, un cilindro. Ya, entonces el cilindro tiene un radio basal, ¿no es cierto? Y tiene una altura, ¿sí? Entonces, el enunciado nos dice que este cilindro, esta lata, tiene 1 litro de volumen. Ya, entonces, el volumen de un cilindro viene dado por pi r cuadrado h, ¿sí? Y nos están diciendo que el volumen de ese cilindro es 1, ¿ya? O 1000, como quiera hablar. Hablemos con litros, ya, 1 litro, ¿ya? O podrías colocarle 1000 centímetros cúbicos, ¿sí? O 1000 ml, ¿ya? Pensemos en eso, ¿ya? Entonces, en este tipo de ejercicio, por si no te diste cuenta anteriormente, bueno, en este no, en el primero no es tanto, pero en el segundo y quizá en la mayoría de los que vienen, siempre hay una restricción que se dice.
ya que me permite despejar una letra respecto a la otra. Entonces, en este caso, esto sería la restricción, ¿sí? De que, de que de que el cilindro tiene que tener capacidad a lo más 1 litro. Por lo tanto, el volumen que se calcula de esa manera tiene que ser igual a 1. Ya, nos están pidiendo, determine en función del radio, ¿ya? La cantidad de material usado. Por lo tanto, yo tengo que pensar en una circunferencia, ¿no es cierto? Que sería la basal, que es la misma que la que está en la parte superior y la parte de la lata, ¿sí? Del borde, ¿sí? Eso es lo que me están pidiendo, determinar en función del radio basal la cantidad de material. Y esa es la cantidad de material si uno hace el dibujo, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que esto mide R, ya. Quizá esto lo multiplicamos por 2 porque es lo mismo, ¿no es cierto? Tenemos la tapa y el fondo, ¿sí? Ya, y esto de aquí, ¿cuánto vale? Este vale h, ¿no es cierto? ¿Y cuánto vale toda esta longitud si recorre la vuelta completa de la circunferencia basal? Corresponde justamente al perímetro que tiene una circunferencia, po. Y el perímetro de una circunferencia de radio r es 2pi por r, ¿sí? Entonces, el área, ¿sí? Sería el área de este, pero multiplicado por 2. Y el área de una circunferencia es pi por r cuadrado, ¿no es cierto? Más el área del borde, ¿sí? De la superficie lateral. Y el área de la superficie lateral sería, bueno, la multiplicación de esas dos cosas. Entonces sería 2pi por r por h, ¿sí? El enunciado nos pide de que encontremos en función del radio basal, por lo tanto esta función debe depender de r, ¿sí? Entonces esta parte ya está bien, ¿sí? Pero aquí tengo un problema porque tengo el h ahí, pero tengo esta restricción, por lo tanto podría despejar el h ahí. Si despejo el h, entonces sería esto 1 partido en pi por r cuadrado, ¿sí? Por lo tanto, en vez de escribir h, escribo todo eso. Por lo tanto, tendríamos pi por r cuadrado más 2pi por r por h, que lo voy a escribir así, ¿ya? Este de acá se cancela con ese, ¿sí? Por lo tanto, la función que nosotros andamos buscando sería a de r igual a pi r cuadrado. Ah, el pi también se puede cancelar acá. Pi se cancela y se cancela. Entonces esto sería un 2 por aquí y un r por abajo, ¿sí? Y esa es la función que calcula el material utilizado en términos del radio, bajo la restricción de que el volumen tiene que ser 1 litro. ¿Ya?
Ya, y podríamos terminar con el ejercicio 4, ¿sí? Que está bien interesante, ¿ya? Nos dicen que un rectángulo con lados paralelos a los ejes coordenados tiene un vértice en el origen, ¿ya? Tiene un vértice en el origen. Uno en el eje X positivo, supongamos que está por aquí. Uno en el eje Y positivo, supongamos que está por acá. Y el cuarto vértice en el primer cuadrante sobre aquella recta. ¿Cuál es el área máxima de dicho rectángulo? Rectángulo, ojo con eso. No, no se forma otra figura, siempre se forma un rectángulo. Por lo tanto, hay que pensar en graficar cómo sería esa recta, para tener una idea más o menos de cómo seguir. Ya, entonces, 2x más y igual a 100 se puede escribir como y igual a menos 2x más 100. Ya, entonces tiene pendiente negativa y pasa por el 100. Ya, entonces, supongamos que por acá arriba está el 100. A ver, voy a retroceder. Voy a borrar ese punto. Ya, entonces, por aquí está el 100. Entonces la recta tiene que pasar por acá. Y es de pendiente negativa. ¿Sí? Ya, entonces este puntito azul también lo voy a borrar, pero ya tenemos la idea de lo que va a suceder. Ya, entonces el otro vértice está ubicado aquí, en alguna parte. ¿Sí? Y nos dicen que se forma un rectángulo, por lo tanto tiene que ser esto horizontal y esto vertical. ¿Sí? Ahí se forma el rectángulo. ¿Sí? Entonces, a medida de que este puntito se mueve, ¿sí? Por ejemplo, voy a hacer otra idea. Sería, si el puntito se mueve, este puntito se mueve, entonces el rectángulo tendría estos vértices, ¿sí? ¿Ya? O si el punto está por acá, entonces el rectángulo que se forma tiene esos vértices, ¿sí? Esa es la idea, ¿ya? Entonces nos vamos a quedar con el que estaba azul nomás. Ya, listo. Entonces este punto es un punto arbitrario, podríamos nombrarlo como X, Y, ¿sí? Ya, por lo tanto, esta distancia tiene que medir X y esta distancia tiene que medir Y, ¿no es cierto? ¿Ya? Nos están pidiendo encontrar el área máxima de un rectángulo. Por lo tanto, bajo esa hipótesis, el rectángulo que se forma aquí, ¿sí? El rectángulo que se forma ahí tendría área X por Y, ¿sí? X por Y. Pero yo necesito una función que solamente dependa de una variable, ¿sí? En este caso no nos indican cuál variable necesitamos, simplemente nosotros elegimos cuál variable sea la más prudente. Entonces, si yo lo dejo en términos de x, esto sería x, ¿no es cierto? El mismo que está por acá, por el y, pero el y se escribe de esta manera, ¿sí? Porque tiene que pertenecer a la recta. Por lo tanto, el y sería menos 2x más 100. En definitiva, la función a de x es igual a menos 2x cuadrado más 100x. ¿Sí? Y procedemos tal cual como lo hicimos en el ejemplo 1. ¿Sí? Entonces, este valorcito representa el valor A y este representa el valor B. Entonces, nosotros, ¿qué vamos a buscar? El vértice, la coordenada X del vértice. Y la coordenada X del vértice se calcula como menos B partido en 2A, que en este caso sería
menos 100 dividido en 2 por menos 2. Entonces esto sería 25. ¿Sí? ¿Ya? Por lo tanto, esta función, ¿sí? Que es una parábola, es cóncava hacia abajo, entonces en alguna parte existe un máximo. Y el máximo justamente tiene que ocurrir en la coordenada x del vértice. ¿Ya? Encontramos la coordenada x del vértice. Ahora, para encontrar el área máxima, entonces tenemos que evaluar ese valor en la función área. Entonces, a de 25 es igual a menos 2 por 25 al cuadrado más 100 por 25. Ya, sacamos la cuenta de eso, entonces sería... a ver, 2 por 25 más 25, 11. Ya, me dio 1250. Ya, por lo tanto, el área máxima es esa unidades al cuadrado. ¿Sí? Por lo tanto, entonces cuando yo tengo que x vale 25, si x vale 25, reemplazando aquí, me quedaría y 50. Ya, y si yo multiplico 50 por 25, debería darme este valor. ¿Ya? Nos quedan 15 minutos. ¿Algún otro tema a tratar que tenga que ver con funciones que te gustaría hacer hincapié? Ya, tú estás en civil, en construcción, ¿no es cierto? Ya. ¿Tú no ubicas a los que estaban en ingeniería, diseño de producto? ¿No ubicas a ninguno de ellos?